Saludos, les habla este servidor Alejandro Ríos y es un placer para mí presentarles el tema generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Empecemos. Para transportar energía eléctrica desde los lugares en que se genera hacia los puntos de consumo, se requiere de un sistema de suministro de energía eléctrica. De forma general, dicho sistema de suministro consta de tres partes principales. La parte de generación, que es la que va a transformar energía de cualquier tipo en energía eléctrica. La parte de transmisión, que es la que va a transportar esa energía eléctrica a lo largo de ciertas distancias. Y finalmente la parte de distribución, que se va a encargar de distribuir toda esa energía eléctrica en los puntos de consumo, que pueden ser residencias, centros comerciales, industrias, escuelas, hospitales. Vamos a proceder a describir cada una de ellas. Para efectos de la generación de la energía eléctrica, tenemos que se implementan procesos a través de los cuales se toman energías de diferente tipo, mecánica, eólica, térmica, y se transforman en energía eléctrica. Esos son los procesos que se utilizan en la generación de energía eléctrica. Se toma energía de ciertos tipos y esa energía es transformada en energía eléctrica. En los sistemas de generación eléctrica, entonces, tenemos cuatro principales sistemas que se implementan. El sistema hidro, que utiliza energía del agua para obtener energía eléctrica. El sistema térmico, los sistemas que utilizan energía térmica para la obtención de energía eléctrica. Los sistemas que utilizan energía solar y los sistemas que utilizan energía eólica. Vamos a describir cada uno de esos sistemas a continuación. En el caso de la obtención de energía eléctrica a partir de la energía del agua, esos procesos se dan en lugares que conocemos como hidroeléctricas, tal y como la planta de AES y tal como en la planta de Fortuna. En la presente lámina tenemos una represa que forma parte de una hidroeléctrica ilustrada en la parte izquierda de la lámina. La fotografía que tenemos en la parte izquierda nos está ilustrando entonces una represa que forma parte de una hidroeléctrica. En la figura derecha de la lámina podemos observar el principio de funcionamiento de una hidroeléctrica. Básicamente lo que se hace es que con la presa se almacena agua, ¿sí? Se va acumulando agua de un lado de la presa y como podemos observar en el gráfico, a través de unos túneles esa agua se va encaminando hacia la sección que consta de una turbina. Ciertamente el agua va a tratar de escapar de la presa a través de los túneles y entonces al llegar a la turbina, el agua en su movimiento tratando de escapar de la presa va a impulsar la turbina. Va a impulsar la turbina y el eje de la turbina está conectado a su vez al eje de un generador eléctrico. El generador eléctrico va a funcionar en base a el principio de inducción electromagnética que exploramos anteriormente. El eje del generador tendrá conectado algún imán o un sistema electroimán que va a generar campo magnético. Ese campo magnético va a rotar por el impulso que le da la turbina y entonces el campo magnético de ese imán o del electroimán va a variar en los alrededores de conductores
induciendo corriente eléctrica en esos conductores, ¿sí? Entonces, ese es el principio básico de una hidroeléctrica. A partir de la presa, el agua que está reposando de un lado de la presa se conduce a través de túneles. El agua va a tratar de escapar de la presa a través de esos túneles. Y entonces, al llegar a la turbina, el agua va a impulsar a la turbina. Ella va a girar por el impulso que le da el agua. El eje de la turbina va a mover a su vez al eje del generador y por inducción electromagnética se va a inducir corrientes en las bobinas de salida del generador y vamos a obtener energía eléctrica suministrada para el sistema de la red de consumo. En el caso de la generación de energía eléctrica por métodos térmicos, vemos que se implementan sistemas como los que se implementan en las termoeléctricas. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. En la lámina presente tenemos una gráfica que nos ilustra el esquema de una central térmica o de una termoeléctrica. La idea consiste en obtener energía térmica para calentar agua, ¿sí? Se calienta agua y esa agua se conduce hacia una turbina de vapor. Al llegar el agua en forma de vapor a la turbina, el vapor tiende a expandirse en la cámara de la turbina. Al expandirse el vapor en la cámara de la turbina de vapor, el eje de la turbina se mueve. Ese eje a su vez está conectado al eje de un generador eléctrico y entonces por inducción electromagnética obtenemos corrientes eléctricas a la salida del generador. La clave en toda central térmica es suministrarle energía térmica al agua para que el agua se evapore y sea conducida hacia la cámara de la turbina de vapor. Ahora, ¿cómo podemos calentar el agua? Bueno, opciones comunes es a través de combustión de combustible fósil. También se puede dar por el uso de plantas nucleares o se puede obtener energía térmica de la corteza terrestre, es decir, por medio de energía geotérmica. Esas son tres fuentes que podemos utilizar para calentar el agua que va a evaporarse y va a dirigirse hacia la turbina de vapor, se va a expandir en la turbina de vapor y al expandirse en la turbina de vapor hace que la turbina rota el eje de la turbina y que a su vez por inducción electromagnética nos va a inducir corrientes a la salida del generador cuyo eje va a estar sujeto a la turbina. Entonces ese es básicamente el principio de funcionamiento de una central térmica, de una termoeléctrica. En el caso de la generación de energía eléctrica por medio de energía solar, tenemos que se utiliza el efecto fotoeléctrico, es decir, el efecto que obtenemos cuando se suministra energía lumínica a una estructura de metal o de semiconductor y eso va a excitar a los electrones externos del objeto, ¿sí? Excita a los electrones externos del objeto, de los átomos del objeto, y esos electrones pasan a ser entonces electrones libres, que van a inducir corriente eléctrica en cualquier sistema que se le conecte, ¿sí? Entonces, ese es el principio básicamente. Se utiliza el efecto fotoeléctrico para producir electrones libres y esos electrones libres van a ser utilizados en la conducción de energía de corriente eléctrica en sistemas que estén sujetos a los paneles. Entonces, a la derecha de la lámina tenemos una fotografía de una planta de generación de energía eléctrica por método de energía solar.
se toman muchos paneles solares como los que están ilustrados en la fotografía, uno junto al otro, y toda la energía solar que llega a esos paneles se convierte en energía eléctrica por el método de efecto fotoeléctrico. Y de esa forma podemos obtener energía eléctrica para nuestra red. En cuanto a la generación de la energía eléctrica por método de energía eólica, el principio consiste en lo siguiente. En la lámina presente tenemos a nuestra derecha ilustrada una sección transversal de un generador de energía eléctrica por energía eólica, ¿sí? Similares a los molinos de viento que se fabricaban en el siglo XV, siglo XVI, en esos tiempos. Bueno, y ciertamente en la lámina también tenemos una fotografía de un parque eólico, en donde tenemos varios generadores eólicos situados en un espacio, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, básicamente el principio consta lo siguiente. Tenemos el aspa ilustrado en el esquema de la derecha, el aspa dibujado en rojo, y el viento va a impulsar el aspa, ¿sí? El viento va a impulsar el aspa y al rotar el aspa va a hacer que rote el rotor del generador. Ese rotor está conectado a un eje de un generador eléctrico. Y nuevamente, al rotar el eje del generador eléctrico por inducción, él va a inducir corriente, inducción electromagnética, se van a inducir corrientes eléctricas a la salida del generador. Y todas esas corrientes eléctricas son suministradas entonces a la red de consumo. Entonces, la idea básicamente consiste en hacer que con energía del viento, energía eólica, se impulsen las aspas, que a su vez impulsan el rotor, que va conectado al eje de un generador, y entonces el generador por inducción electromagnética nos va a suministrar corriente eléctrica al sistema. En la República de Panamá, la sección de generación de energía eléctrica ha sido adjudicada al sector privado, a corporaciones privadas que se dedican como actividad económica a generar energía eléctrica. En la presente lámina tenemos una lista de algunas empresas que se dedican a generar energía eléctrica. AES Panamá, Bahía Las Minas, Enel Fortuna, Generadora del Istmo, Hidroibérica, Sol Real Istmo, Hidrocaizán, Bontex, Hidropanamá y por supuesto hay muchas otras. Todas corporaciones privadas. En la República de Panamá, por ley, la generación de energía eléctrica es una actividad adjudicada a corporaciones privadas. Entonces, todas esas corporaciones brindan el servicio de instalar, operar y dar mantenimiento a sistemas eléctricos que toman energía de diferentes tipos, energía de combustible fósil, térmica, eólica, solar y también energía del agua en las hidroeléctricas para transformarla en energía eléctrica. Bien, en cuanto a la transmisión de la energía eléctrica, necesitamos la parte de transmisión de energía eléctrica a nuestra red de consumo, puesto que generalmente las plantas generadoras de electricidad se encuentran lejos de los puntos de consumo, como las ciudades o los centros industriales, y entonces es necesario que se transmita toda esa energía eléctrica a los puntos de consumo. Entonces, esa es la función de la parte de transmisión en una red eléctrica. Tomar la energía eléctrica que se genera en la sección de generación y transportarla a los puntos de consumo. En la República de Panamá, la única empresa que brinda el servicio de transporte de energía eléctrica es la empresa de transmisión eléctrica S.A. ETESA. Es una empresa estatal, es una empresa que forma parte de las entidades
gubernamentales, estatales, y esto hasta el momento es la única empresa que brinda el servicio. También es posible que corporaciones privadas brinden ese servicio, pero por el momento o al momento en que fue grabado este video, solamente la única empresa que brindaba el servicio de transporte eléctrico es la empresa ETESA, Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., empresa estatal. Esto obtenido de información del Centro Nacional de Despacho en la República de Panamá. Bien, seguido tenemos la sección que corresponde a la distribución de la energía eléctrica. Cuando las líneas de transmisión llegan a los lugares de consumo, el voltaje tiene que ser reducido en subestaciones para poder distribuirlo de forma segura a los consumidores. Básicamente, la función de los centros de distribución de energía eléctrica es hacer llegar dicha energía a los puntos de consumo de forma segura. Y como su nombre lo indica, ellos distribuyen esa energía a los consumidores, que pueden ser consumidores residenciales, puede ser escuelas, hospitales, centros comerciales, incluso centros industriales. En la República de Panamá, de acuerdo a la información suministrada por el Centro Nacional de Despacho, a la fecha de grabación de este video, contamos con 3 empresas distribuidoras, las cuales ciertamente son corporaciones privadas. En la República de Panamá, por ley, la distribución de la energía eléctrica ha sido adjudicada a corporaciones privadas. Y repito, a la fecha de grabación de este video, contamos con 3 corporaciones que se dedican a esa labor. Tenemos la empresa de distribución eléctrica Chiriquí S.A., la empresa de distribución eléctrica Metro Oeste S.A., ambas forman parte del grupo Naturgy. Y también contamos con la empresa de distribución eléctrica Electra Noreste S.A., que pertenece al grupo ENSA. En la presente lámina tenemos un mapa que nos indica las regiones asignadas o atribuidas, ¿no?, a cada una de las empresas de distribución de energía eléctrica. En el caso de la sección coloreada en amarillo, corresponde a la empresa de distribución eléctrica Chiriquí. En el caso de la región coloreada en azul, es la región asignada a la empresa de distribución eléctrica Metro Oeste. Luego la región coloreada en amarillo y coloreada en azul estarían adjudicadas a empresas que forman parte del grupo Naturgy. Y el resto de lo que correspondería al territorio nacional coloreado en crema corresponde a la empresa de distribución eléctrica Electra Noreste S.A., que forma parte del grupo ENSA. Entonces, de esta forma es como está distribuida por regiones la asignación de distribución de energía eléctrica para las corporaciones que actualmente están brindando el servicio en la República de Panamá. Bien, entonces los 3 sistemas que explicamos se complementan entre sí para entonces lograr el cometido de tomar energía de diferentes fuentes, transformar esas energías en energía eléctrica, transportarla hacia centros de distribución y una vez esa energía llega a los puntos de distribución, se suministran de forma segura y oportuna a el consumidor. Consumidor, repetimos, puede ser consumidor residencial, puede ser comercial, puede ser escuelas, hospitales, plantas industriales. Bien, esto ha sido todo en cuanto al estudio de los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Espero les haya gustado la exposición y bueno, saludos, que se encuentren bien. Hasta la próxima.